estando ya Adán completo con Eva, dice la Escritura que vio Dios lo que había hecho y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios completó su obra, instituyó el matrimonio, estableció principios y estos a su vez debieron desencadenar una obediencia en aquel hombre y en aquella mujer creados. Pero el ritmo de la vida hoy es tan distinto al plan de Dios, ¿no le parece? Vivimos conectados o nos queremos conectar con tantas cosas que a la larga nos desconectan de Dios. Ojalá nosotros nos desconectemos de las cosas del mundo, de los argumentos del mundo, para poder conectarnos con Dios como aquella vid que da su savia, pero de nada serviría al pámpano si éste no está prendido de allí, alimentándose, fortaleciendo y dando el fruto que Dios anhela, para su gloria y honra, pero también para nuestra bendición. Hoy es más sencillo para los jóvenes y para adultos también pasar horas platicando en las redes sociales con los amigos, sean nuevos, sean de antaño, y pasar platicando, ¿verdad? Revisando las redes sociales por horas, pero se ven cara a cara y no platican de nada. ¿Y qué te dijo? Nada. ¿Y de qué platicaron? De nada. Y dice uno, ¿cómo pueden pasar horas en el internet pero desconectados en las relaciones personales? Es tal nuestra situación espiritual que buscamos a Dios deseosos de tener una vida cada vez más comprometida, más cercana a Dios, pero a la vez nos enlazamos y conectamos a cosas que nos brindan una seguridad engañosa, temporal, y que al final nos vienen alejando de nuestro Dios. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos gusta más pensar en el 8 y en el 9, que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nos olvidamos del 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios es algo bueno. Tener una familia, forjar una familia conforme a los principios de Dios es algo bueno. Y la Escritura nos dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si la Escritura dice de sí misma que está diseñada para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿por qué seguimos caminando desconectados de Dios y conectados con tantas cosas que no son importantes? ¿Cuál es nuestra actitud ante las enseñanzas, argumentos, pensamientos, convicciones que la bendita palabra de Dios nos enseña y nos presenta? Yo espero que todos nosotros seamos como aquellos cristianos de Berea, ¿los recuerda? Que eran más nobles porque lo que escuchaban en la exposición de la palabra de los apóstoles, ellos iban a su casa, iban al templo, iban a las reuniones y escudriñaban las sagradas escrituras para ver que si lo que se había enseñado verdaderamente era lo correcto. Parece que la iglesia, en términos generales, no estoy acusando a nadie, pero en términos generales nos hemos acostumbrado a escuchar y nada más repetir. Y yo les decía a los hermanos en la congregación que pastoreo, y lo hago en cada una de ellas, que dicho sea de paso, tenemos una congregación en Ciudad del Carmen, tenemos una congregación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otra más en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Chiapas, 3
congregaciones que, bendito nuestro Dios, ahí van, en la lentitud, en el trabajo, en todo lo que se puede invertir a esperar el fruto del Señor, ahí van creciendo para la gloria de nuestro Dios. Pero les digo a ellos, el triunfo de un pastor o la victoria de un pastor no es que tú salgas a la calle y cuando alguien te pregunte de tu fe o te pregunte de cosas específicas de la Biblia, no digas, el pastor me enseñó esto, porque entonces habré fracasado. Tú tienes que decir, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios me enseña esto porque es el todo de nuestra vida. Es este libro, la regla de fe y práctica para nuestro diario vivir. Les decía a los hermanos el día de ayer, es la brújula del navegante. Es el faro de aquel que está naufragando. Es el mapa de aquel que va a recorrer un camino y no sabe cómo es. Necesitamos una guía y Dios nos ha dado, tanto para el matrimonio como para la familia, para la iglesia, principios, mandamientos, leyes, estatutos que pueden llevar nuestra vida a feliz término. La primera cosa que quiero decir en este tema del ejemplo de Saúl y sus dos esposas, que dicho sea de paso, al final fueron 3, su ejemplo es un ejemplo negativo. Su ejemplo es un ejemplo doloroso. Es un ejemplo que hasta la fecha sigue arrastrando consecuencias. Hay pecados generacionales, hay circunstancias generacionales que nosotros tenemos que aprender, y me encantan las Sagradas Escrituras porque cuando nos presenta a un varón, a una mujer con destacadas dotes, con dones, con particularidades especiales de bendición para la vida de él y de los que le rodean, también nos presenta las cosas que son negativas a la vida del creyente, a la vida de toda persona. Por ejemplo, tenemos a un David que fue llamado un rey conforme al corazón de Dios, pero nos presenta que ese hombre conforme al corazón de Dios fue adúltero y fue asesino. Como un hombre como Abraham, siendo el padre de la fe, llegó a ser también un hombre que no demostró nadita de fe en algunas decisiones de su vida. La Biblia nos presenta lo bueno y lo malo de toda persona. Del Señor Jesucristo es del único que no nos presenta cosa mala. ¿Y sabe por qué? No porque se encubra, sino porque nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en todo. Dice Hebreos de él, él fue sin pecado, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios. La primera cosa que yo quiero dejar establecido, es mi deseo que quede establecido esta mañana en su corazón, es que no hay matrimonios perfectos. ¿Puede leerlo conmigo? No hay matrimonios perfectos, pero nuestros matrimonios son perfectibles y pueden llegar a ser maduros. Yo no tengo un matrimonio perfecto, yo no tengo una vida perfecta, pero busco la manera en la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo que mi familia, mi matrimonio sea cada vez más como Dios anhela, como Él espera hacerlo de nosotros. A los hermanos ayer les decía que Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Y no es el guardar de esconder, no es el guardar de meter en una caja de seguridad, es el guardar de cumplir, de obedecer, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos gusta pensar en el 9, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero esa promesa está supeditada al nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Dios nos ha dejado en su palabra mandamientos, leyes, estatutos, principios, ejemplos que guían nuestra vida para obtener el éxito en lo que hacemos. Consideremos nosotros la vida de Esaú y vivamos entonces una vida conforme al plan de Dios. De rapidito quiero establecer esto, voy a empezar por el final para establecer la importancia de la desobediencia o ser un mal ejemplo como Esaú. Hermanos, es importante reconocer que no todo en este mundo, no todo en nuestra sociedad está perdido. Puede haber familias que han iniciado mal, que van caminando mal, que van rebotando mal, pero siempre hay esperanza. Hoy cada familia puede llegar a ser en Dios una familia feliz, una familia madura, tener una relación de madurez estrecha con el Señor. Y el Salmo 127 nos orienta cómo tener una familia madura, una familia feliz. Vaya conmigo, si tiene todavía en sus Biblias marcado el Salmo 127, podremos encontrar aquí la bendición de Dios, la dirección de Dios para nuestra familia. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto no quiere decir que Dios mismo tomará la mezcla y el ladrillo para construir un edificio. Este edificio precioso que ustedes tienen como templo no es la iglesia. Es hermoso, es bueno, ¿verdad? En tiempo de lluvia este techo va resistido. En tiempo de calor como ahora, sí, no está preparado, porque Puebla no está preparado para estos climas, ¿verdad? Pero yo sé que si las cosas siguen así, el siguiente esfuerzo de la iglesia va a ser poner aires acondicionados. Ya estoy aventando mucho reto, ¿verdad? Para los pastores, vamos a dejarla ahí. Pero qué hermoso es tener un lugar cómodo, un lugar tranquilo. El misionero Nehemías Ruiz, que yo sé que algunos de ustedes conocen, ha cambiado varias veces de lugar de sede del templo de la iglesia, precisamente porque al igual que nosotros rentamos y andamos buscando mejores opciones, lugares más apropiados para las reuniones. Pero él me decía que una vez a ellos les prestaban el lugar, realmente no les cobraban una renta, y ese domingo por la mañana, cuando él ya estaba dispuesto para iniciar el servicio, el dueño del local llegó y les dijo, pues ¿saben qué? Se me olvidó decirles que tengo una fiesta hoy, nos pagaron el contrato. Y le dijo él, ¿y a qué horas es? Y le dijo, en cosa de media hora empiezan a llegar. Dice que él dijo, bueno hermanos, ¿saben qué? Vamos a recordar los tiempos bíblicos y allá hay un árbol y hay una sombra bonita. Vamos a experimentar con la naturaleza. Y se llevó a la congregación allá debajo del árbol, ¿verdad? A predicar y enseñarles la palabra de Dios. La mayoría ni se enteró que era porque les habían pedido el local para ese día. Esas cosas suelen pasar. Pero un templo no es la iglesia. A Dios no le interesa qué tan fino, qué tan elegantes materiales tengas en la construcción del templo. A Dios le interesa el corazón de la iglesia. A Dios no le interesa cuántas propiedades y cuántos recursos has consolidado para tu familia. A Dios le interesa el corazón mismo de tu familia, el corazón de tu cónyuge, el corazón de tus hijos, que caminemos juntos, tomados de la mano, creciendo para la gloria del Señor siempre. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor de ninguna manera es en vano. ¿Qué es lo que el Señor dice en su palabra? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, ojo, por demás es que os levantéis de madrugada. Esto habla del afán,
Esto habla de la preocupación, de la ocupación en cosas importantes, pero a veces no prioritarias. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay que decidir correctamente nuestras prioridades teniendo a Dios, dice la letra A, decidiendo correctamente nuestras prioridades en ese reconocer que Dios es el diseñador del hogar. Hay que decidir correctamente nuestras prioridades. Dios, la familia, el ministerio, el trabajo, los parientes, los amigos. Hoy en día muchos varones descuidan a la esposa, descuidan a los hijos porque quieren pasar tiempo con los amigos, porque quieren pasar tiempo en sus diversiones. Matrimonios que se dicen los cónyuges unos a otros, vamos a darnos nuestro tiempo. Déjame que yo tome mi tiempo, y decía una persona enseñando, decía pues su tiempo es ahí frente al lavadero ayudando en los quehaceres de la casa, en la jardinería, procurando algo para el bienestar de la misma familia. Ese es el tiempo. Hoy los jóvenes no quieren compromiso, ¿y sabe por qué? Porque habemos adultos que no les hemos enseñado a ellos a conocer el verdadero compromiso con Dios y con la familia. Somos nosotros en nuestro hogar el lugar de entrenamiento para ellos. Hay que decidir correctamente nuestras prioridades porque de eso depende todo. Dios es quien creó el matrimonio y Él es el único que sabe cómo edificarlo. Yo no sé. Por eso en estos 26 años he tenido que acudir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Decirle como David: Padre, prueba mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad. Endereza mis pasos, Padre. Porque hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de perdición. En las redes sociales me tocó ver una langosta que sale del lugar donde están todas las langostas y se va por prácticamente la barra de la cocina, y va la langosta caminando. Y el último paso que da le hace caer sobre un sartén con aceite hirviendo y nada más hace shhh. Hay camino que al hombre parece derecho. Esto es lo que yo voy a hacer porque esto es lo que ha dado resultado en el mundo. Dice la Escritura: ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y tristemente la frase termina: y muchos son los que entran por ella. Términos que nosotros hace una generación no conocíamos, mucho menos entendíamos, hoy son el pan de vida de la juventud. Los swingers, los poliamorosos, no son el diseño de Dios. Pero muchos no solamente están entrando, están corriendo sobre ese deslizadero y echando a perder sus vidas. Hoy los jóvenes no quieren compromisos. Tienen 25, 30 años y siguen en el hogar diciendo: pues tú dijiste que mientras yo estudiara tú me ibas a mantener. Y échales, ¿verdad? Ahí están de 40, 41 y hasta ya le dicen al papá: bueno, no es tiempo ya de que me dejen la casa y se vayan ustedes a rentar. Total, ya saben ustedes cómo. Yo no sé. Estamos malcriando a nuestros hijos y nuestros hijos no. Yo a las mías ya les dije: terminando la carrera, 1, 2, 3 añitos de trabajo, ahorren, y si no salen, aunque sean rifadas. Allá a la salida los espero para comprar sus boletos. No, yo amo a mis hijas y sé que el tiempo que Dios las permita que estén en mi vida seguirán siendo una bendición para mí y mi hogar. Pero el plan de Dios es que ellas aprendan y salgan a experimentar
su propia vida. Yo deseo de todo corazón como papá que estos principios que su mamá y yo hemos forjado y hemos obedecido a lo largo de nuestro matrimonio, repito, no de manera perfecta, les ayuden a ellas a formar un buen hogar. Ya quiero tener nietos y quiero que sean bien educados. Yo tengo dudas, yo no lo sé. Tengo que ir al manual y el creador es Dios, el fabricante del matrimonio es Dios. ¿Por qué tengo que ir con el hijo de la vecina a preguntarle cómo forjar un matrimonio feliz cuando tengo de mi lado a Dios con sus instrucciones y más aún con el poder de su Santo Espíritu para lograrlo en mi vida? El manual de la vida familiar es la palabra de Dios que me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye para que yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tengo que recordar que debo tener a Dios como el diseñador del hogar. Segundo, tengo que considerar a la familia como un regalo de mi Dios. Dice el versículo 3, he aquí, herencia. ¿Se trabaja por una herencia? Bueno, el que la va a dar sí, pero el que la recibe, no. El que recibe la herencia la recibe como una dádiva, como una gracia, como un regalo. Y hay de él si no aprovecha esa herencia para bien. Dice Dios, herencia de Jehová son los hijos. Decía una persona que, fastidiada de la conducta de sus hijos allá en Chiapas, decía, mejor hubiera yo criado cerdos y no hijos, porque a los cerdos los hubiera yo hecho chicharrón y hubiera yo ganado mi dinero. Con estos puras penas paso. Dios nos ha dado hijos para criarlos y son una herencia bendita de nuestro Dios. Que no nos salen tan buenos no es culpa del todo del hijo, tiene que ver con nosotros como padres en la instrucción de nuestros hijos, pero Dios nos da como regalo el matrimonio. Cuando yo dispuse mi corazón y le dije al Señor, Señor, estoy listo para formar una familia, yo no sé quién es la chica, yo sé que tú la tienes preparada para mí. Señor, nada más abre mis ojos para que no pase delante de mí y quede yo mirando nubes y no la encuentre. Gracias a Dios me eché colirio en los ojos y la vi pasar y no la dejé que se fuera. 3 meses duró nuestro noviazgo, que desde el principio fue un compromiso. Yo le dije a mi esposa, Dios me dijo que eres tú. Nada más no me vayas a salir con que Dios te dijo a ti algo diferente. Quiero pedirte que seas mi novia, pero más que mi novia, quiero que pienses que te quiero para casarme contigo. Que nuestras vidas serán juntas hasta que Dios lo permita. Y que soy pastor. Y que entonces tú vivirás del salario de un pastor. Y vivirás con lo que Dios nos dé y a donde nos lleve. Yo no sabía lo que iba a pasar en mi vida. De Tuxtla Gutiérrez Dios nos llevó a Chihuahua. De Chihuahua nos llevó a Campeche. De Campeche a Ciudad del Carmen. De Ciudad del Carmen estamos de nuevo en Tuxtla Gutiérrez. Me lo hubieran platicado, no lo habría creído. Pero le dije, Dios no te llamó a ti al ministerio, pero en el momento que aceptes ser mi novia y mi esposa, habrás aceptado el ministerio que Dios nos ha dado. Gracias a Dios dijo que sí. Dios tuvo misericordia de mí y eso fue hace 26 años y estamos próximos en el mes de junio a cumplir 26. No, yo sí llevo mis cuentas. Cuidado si tú no te sabes cuántos años tienes, ni la fecha de tu boda. Cuidado con eso. Hemos tenido dificultades, hemos tenido problemas, pero yo le reconozco a Dios que Dios por castigo a ella o por bendición a mí nos ha mantenido juntos. Es un regalo de Dios, hermanos. Yo no le puedo decir al Señor en los momentos de problema con mi esposa, Dios, te equivocaste.
Yo no le puedo decir al Señor eso porque es un regalo. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Tengo que considerar este regalo de Dios porque hay muchas cosas que Dios ha dado un valor insuperable y la familia es una de ellas. Dios quiere que nosotros amemos a nuestros hijos, dirijamos sus vidas. Ellos son un barro moldeable en nuestras manos. Dios nos ha dado la autoridad, nos capacita, nos enseña en su palabra para disciplinarles en la amonestación del Señor. Dice el versículo 4 y el versículo 5: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios me dio a mí 2 hijas, y lo platicaba esto en la mañana en la clase de escuela dominical, y se lo repito para quien no estuvo. Y me decían, ¿y los varones? ¿Cuándo? ¿Va a buscar al varoncito? Y yo le dije, no, solitos van a llegar. No voy a tener que gastar en comida, pantalones, nada, solitos van a llegar a regalar. Me decía un hermano, con las hijas tú tienes garantizado el futuro. Los hijos son meros ingratos, pero las hijas siempre tendrán un platito de sopa para ti, aun cuando estés viejito. Dios me dio 2 hijas. Yo sé que después serán 4 hijos, porque llegarán esos 2, Dios mediante, y serán de bendición para mí, para mi esposa, para nuestra familia. Mi aljaba es de 2 flechitas, pero yo espero que esas 2 flechitas den en el blanco, profesionalmente, socialmente, moralmente, pero por encima de todo, espiritualmente. Que sean siervas del Señor en lo que Dios les permite alcanzar en sus vidas. En mi casa, en mi parentela, con mis papás, nosotros fuimos 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Y recuerdo un episodio en nuestras vidas. Veníamos en una combi que tenía mi papá, una combi Volkswagen. Yo era el menor y por lo consiguiente era el chofer designado siempre para los paseos. Yo era el que manejaba, aprendí a manejar desde los 12 años de edad, así que no digo que soy muy diestro, pero he aprendido a conducir. Iba yo manejando, ya veníamos de regreso, cansados, asoleados. Mi papá venía al lado y mis 2 hermanos venían en la parte de atrás. Y pasó una camioneta, evidentemente los 3 hombres que venían ahí venían un poco tomados también. Ellos habían ido no a pescar como nosotros, ellos habían ido a tomar. Y me acuerdo que algo les incomodó, si íbamos muy lento. Bueno, la combi no es de carreras, ¿verdad? Es de paso lento. Y ahí a la hora de pasar, pues nos hicieron señas inequívocas de una maldición. Y los 4, mis 2 hermanos, un servidor y mi papá, al mismo tiempo, pero como si nos hubiésemos puesto de acuerdo: ¡párate ahí! Los cuates se les bajó el color. El carro que llevaban, que era un carro bajito y era terracería, iba rebotando y se perdieron, ¿verdad?, en el horizonte. Este versículo me lo hizo recordar. No tendrá vergüenza cuando platique con los enemigos en la puerta. Qué bendición son los hijos, qué bendición es la familia. Ahora, no le digo que se vaya usted a andar peleando ahí porque tiene varones. No ese es el punto. El punto es que Dios dice: es algo que yo te he dado para que lo disfrutes y para que te sientas fortalecido, porque la gracia viene de nuestro Dios. Ahora, teniendo a Dios como el diseñador del hogar, considerar a la familia como un regalo de Dios y establecer una correcta dirección para que nuestros hijos den en el blanco, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, la palabra de Dios aquí fue dada en Salmos. Yo les pregunto, ¿el estándar de Dios era diferente con Adán y Eva? ¿El estándar de Dios ha sido
el mismo. Y su enseñanza ha sido la misma. Y hay quienes se han abrazado de estas decisiones y sus familias han sido bendecidas y han sido de bendición. Pero otras, como Esaú, llegan a ser un claro ejemplo de la debacle que puede caer si nosotros no obedecemos al Señor en sus principios. Esaú es la clara muestra de desobedecer a Dios y sus consecuencias, de esta clara desconexión con Dios, y es también un ejemplo de lo que nos puede suceder a nosotros si no prestamos atención a su bendita palabra. Y aquí desgranamos la historia de Esaú. ¿Cuál es la primer consecuencia en la vida de Esaú? Hermanos, él arrastró, y nosotros también podemos arrastrar nuestra vida a costumbres pecaminosas y a la desobediencia. Cuando Esaú fue un hombre grande, cuando Esaú se desconectó de su relación con Dios, esto fue evidencia final de un deslizamiento en esta relación personal con el Señor. Siendo un hombre de casa, siendo un hombre que vivía de la naturaleza, a diferencia de Jacob, su hermano, que era más destinado a las tiendas, y creo que de eso hablaron el domingo pasado, las preferencias que los padres hacemos sobre los hijos. Ay, es mi preferida, ay. A mí una vez me preguntaron, hermano, ¿y usted tiene preferidas en su casa? ¿Alguien de las dos es más consentida? Y digo, no, pues yo amo a las dos por igual, pero a mi campeona, a la menor, con ella no se metan. Y era de broma, ¿verdad? Les ha caído a las dos en disciplina por igual, tuvieron sus actos de rebeldía como todo hijo, y parte del amor fue instruirles en la disciplina y en el temor de Dios. Esaú fue criado bajo un hombre que es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, Isaac. ¿Sabe por qué es uno de mis personajes preferidos de la Biblia? Porque cuando yo le veo en la historia bíblica entre los 14 y 17 años de edad, y usted puede considerar que un jovencito en aquellos tiempos, ya ahora como que le fallan, pero en aquellos tiempos eran jovencitos que los podía uno imaginar, fornidos a base del trabajo físico en el hogar. ¿Recuerdan a David siendo el menor? ¿Qué era su tarea? Cuidar las ovejas de su padre. Y luego él mismo dice, enfrentándose ante Goliat, ¿verdad? Le dice, fuese oso, fuese león, tu siervo lo descarretaba. Salíamos en defensa, ¿verdad? De la ovejita que se habían llevado. Eran jovencitos fornidos. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícalo en el monte que yo te mostraré, en el monte Moria, cuando estés allí me lo vas a ofrecer en sacrificio, ese hijo tu único, el que tú amas. Ponía Dios el dedo en la llaga sobre el corazón de Abraham, y Abraham hizo lo que Dios quería, llevó a su hijo, llevó fuego, llevó cuchillo, llevó la leña, y el mismo Isaac le dice, Padre, he aquí todos los elementos, todas las herramientas que necesitamos. Señor, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Venimos sin nada. ¿Qué vamos a ofrecer? Y la respuesta de Abraham fue, Dios se proveerá de un sacrificio para él. Y esta es la parte que a mí me apasiona y quiebra mi corazón. Cuando veo a un Isaac de entre sus 14, 17 años fornido, a un Abraham de 114 o 117 años bastante disminuido, decirle, hijo, tú eres el sacrificio que Dios ha pedido. Yo me veo a mí mismo, y ¿sabes cómo me veo? Dándole un garrotazo a Abraham y huyendo de él. Mátate tú solo si quieres, pero ¿por qué me vas a quitar la vida? Y eso es lo que yo admiro de Isaac, su disposición para decir, papá, si es lo que Dios pidió, aquí estoy.
Este Isaac es el padre de Saúl. Y sabes una cosa, yo no sé, la Biblia no me dice más datos, no puedo más que tratar de imaginar qué sucedió en ese hogar. Isaac enseñó correctamente a Esaú, enseñó los principios a él y a su hermano Jacob. ¿Qué es lo que sucedió? Porque Esaú le vemos crecido, fortalecido, muy cazador, muy varonil, menospreciando la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Un plato rojo de lentejas. De allí su nombre Edom, que significa rojo. Dice la Escritura tristemente en su vida, allí y de esta manera despreció Esaú la primogenitura, que para aquellos tiempos era algo súper valiosísimo. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿En qué se perdió su mente y su vida y sus decisiones? Yo te puedo decir algo, que puedo considerar la sociedad en la cual ellos vivían sin tomar en cuenta los principios de Dios, y él había aprendido. Quizá tenía muchos compas, muchos amigos de las naciones vecinas, de los vecinos que no eran israelitas y que mucho menos eran creyentes y temerosos de Dios, y que habían entonces aprendido los argumentos. Todo el mundo lo hace. El que no tranza no avanza. Y muchas otras tantas frases que parece justifican nuestros actos. Yo no sé, pero Esaú dio muestra que no estaba conectado espiritualmente con Dios, y sus decisiones familiares, sus decisiones matrimoniales fueron tomadas de acuerdo a las costumbres. Él dijo, ha de ser un hombre casado, como todos mis compañeros. Todo el mundo se está casando, y esa es una lucha que tienen nuestros hijos hoy. A las señoritas sobre todo, ¿verdad? No has tenido relaciones sexuales. No, hombre, eres la mojigata. No, si todo el mundo ya lo hizo. Y son bichos raros, porque dicen, yo estoy esperando al varón que Dios pondrá delante de mí para ser felices el resto de nuestras vidas. Muchos sucumben ante estas ideologías. ¿Dónde está papá y mamá cuando los hijos más nos necesitan? Cuando necesitan ser instruidos, enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en toda justicia. Aquí está el manual, pero no lo usamos. Este Esaú fue creciendo, se desconectó, se casó con 2 mujeres de la zona, ¿verdad? Moabitas ellas. Su corazón fue encadenado a ese sistema religioso establecido, desconectado del verdadero Dios, y se fue deslizando una y otra y otra, y cada vez más abajo. El arranque de las malas decisiones de Saúl inicia con el desprecio por la primogenitura, y para cuando es mayor, él sigue la costumbre de aquellos días, tomar 2 mujeres para sí. Tomar 2 mujeres de naciones que estaban ligadas familiarmente, parentalmente con Abraham. Recordemos que el sobrino de Abraham era Lot, y Lot, en una relación incestuosa con sus 2 hijas, emborrachándole, concibieron de su padre y salieron 2 pueblos fuertes, los moabitas y los amonitas, y ambos fueron un dolor de cabeza y siguen siendo un dolor de cabeza para Israel hoy en día. Los ismaelitas dieron a luz, y Ismael es el hijo de Abraham, el primer hijo de Abraham en realidad, pero no con su esposa, sino con la sierva de ella, que no fue tomada como el hijo de la promesa, sino Isaac. Y 17 años después, 14 años después que naciera Ismael, nacería Isaac. E Ismael es padre de entre sus familias de Amalek.
Y cómo todas estas cosas van dando vuelta porque están fuera de la voluntad de Dios. No era voluntad de Dios que Ismael naciera así. No era voluntad de Dios que Moab naciera así, en una relación incestuosa, ni mucho menos Amón. Y aún así Dios les amó. Dios prodigó para ellos bendición, pero ellos se alejaron de Dios. Esaú se metió en ese deslizamiento y se olvidó de lo que Dios había mandado. Algo es seguro, la Biblia que ellos enseñaban no era la Biblia que nosotros tenemos ahora, pero al fin de cuentas era la voluntad de Dios para sus vidas. Y Dios había dicho: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su, en singular, a su mujer. Pero aquí tenemos a Esaú tomando el ejemplo de un pariente lejano, hijo de Caín, un hombre de nombre Lamec. Hay otro Lamec en la dinastía de los hijos de Dios, en las genealogías allí, pero el primer Lamec que nos menciona la Biblia era descendiente de Caín y fue el primer bígamo, el primero que tomó, y eso se fue haciendo una costumbre, pero no las costumbres necesariamente reflejan el propósito y el plan de Dios. No porque todo mundo lo haga, será así. Él falló en tomar aquellas dos mujeres para sí. Siguió el ejemplo de otros, siguió la costumbre de otros. Hermanos, yo una vez quedé impactado por un letrero que estaba en una gasolinera en Ciudad Chihuahua. Era de un creyente. Y uno de los primeros cartelones que uno veía a la entrada es: esta gasolinera es una promesa cumplida de Dios. En aquellos tiempos, sus taloncitos de comprobantes de gasolina del gasto, ¿verdad?, al reverso siempre traían o el plan de salvación o un versículo de la Biblia. Cada uno que pedía su nota al otro lado, ahí estaba, ¿verdad?, un pasaje de la Biblia, una anécdota espiritual, algo. Y luego puso un cartelón y me acuerdo, había muchas frases que él ponía de tanto en tanto, pero hubo una que hasta la fecha no se me olvida. Decía: la enseñanza guía, pero el ejemplo arrastra. La enseñanza guía, pero el ejemplo arrastra. Si tu ejemplo es bueno, papá, la vida de tus hijos estará en posición de hacer también lo bueno. Pero si tu ejemplo es malo, también el resultado en la vida de tus hijos puede ser malo. ¿Sabían ustedes que Abraham dijo de su esposa ante Abimelec, el rey de los filisteos: es mi hermana? Porque tuvo miedo que al ser Sara una mujer hermosa, los hombres de aquel lugar le mataran a él por causa de su esposa. Y entonces él dijo: es mi hermana. Ahora, no lo justifico, pero en esencia Abraham no estaba diciendo mentiras, puesto que Sara era hija de su padre, pero no de su mamá. Así que sí eran medios hermanos, pero él estaba mintiendo, porque encima de su hermana ahora era su mujer, carne de su carne, hueso de sus huesos, por quien había dejado a su padre y a su madre y se había unido a ella. Y Abraham miente, y Abraham engaña, y Abimelec en sinceridad de corazón toma a Sara y la lleva a sus aposentos, pero antes que él tocara a Sara como mujer, Dios le detiene y le dice: esta mujer tiene marido, respétala. Y Abimelec entonces va y le reclama a Abraham. Le dice: ¿por qué hiciste esto? Mira, el vientre de todas las mujeres filisteas ha sido cerrado por causa de tu mujer. Dios me previno, pero ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer. Y dice la palabra que Abraham fue muy bendecido en aquella tierra. Años después, por lo menos 40 años después, ¿quién creen que aparece en escena? Isaac. Y llega con el mismo Abimelec, ahora más viejo, y llega a Filistea y dice: oye, ¿y ustedes qué son? Y dice Isaac:
es mi hermana. No eran medios hermanos, si acaso eran primos en segundo grado, ¿verdad? Porque había una relación de parentesco. Rebeca era hija y hermana de Labán, hijo de una hermana, ¿verdad? De un hermano de su mamá. Así que así estaban las conexiones, pero era su mujer. Con el mismo Abimelech hacen y cometen el mismo pecado de mentir. Es mi hermana. Nuestros ejemplos arrastran. Esaú vio este ejemplo en la vida de sus padres y tampoco fueron enseñados del todo, y él perdió ese rumbo. Hermanos, hay cadenas generacionales de errores, de pecados que tenemos que cortar. Conocí una familia, no voy a decir en dónde, gracias a Dios he pastoreado en varios lugares, pero conocimos a una hermana de edad avanzada. Había sido mamá soltera, había tenido varios hijos, pero una de sus hijas mayores había tenido sus 2 hijos también en soltería de diferentes papás, así que eran medios hermanos, pero jamás se casó. Era una mujer, una madre soltera. Su hija tuvo 2 nenas preciosas, pero de diferentes papás. Y yo les decía, ¿hasta cuándo vamos a cortar esa cadena generacional de pecado donde no hacemos lo que la Biblia dice? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Hasta cuándo? Hay pecados en nuestra vida que vamos arrastrando y vamos enseñando a nuestros hijos. Tenemos que aprender de los errores como estos personajes en la Biblia. Él desprecia las cosas de Dios, él manifiesta que su voluntad, la costumbre son mejores, y consideramos que en nuestra vida no le va a pasar lo que a otros les ha pasado. Mentimos, engañamos, robamos, traficamos y hacemos todo tipo de delitos pensando que estamos justificados. Fallamos en criar un matrimonio conforme al corazón de Dios y a familias conforme al corazón de Dios. Decía yo que eran 3 mujeres las que finalmente tuvo Esaú, porque dándose cuenta el deseo del corazón de Isaac y su esposa eran que su hijo Jacob tomase una mujer de entre su pueblo, una mujer que tuviera algo de conocimiento de Dios para que su matrimonio fuese diferente. Pues las 2 mujeres de Esaú, dice la Biblia, eran aflicción de espíritu para estos esposos que deseaban, anhelaban ver a sus hijos bien casados y felices. Cometieron errores y pagaron las consecuencias. Esaú se dio cuenta y dijo, no le gustan las hijas de Canaán a mis papás. Le añadió una tercera y se fue a conocer a la hija de Ismael. La Biblia le da 2 nombres, Amalat y Basemat, y se casó con ella pensando que esto iba a aliviar la carga de sus padres. Lo único que fue añadir más aflicción a su alma ya con 3 mujeres. Los errores se pagan y se pagan caros. Dios estableció el matrimonio, lo bendijo para que un varón tomara una mujer y fueran una sola carne. Hermanos, déjeme decirle que tomando la base de Saúl, no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer para cambiar los resultados de nuestros pecados por nosotros mismos. No hay pegamento que nosotros podamos usar que vuelva a establecer las condiciones de aquella vasija rota y la deje como nueva. No hay nada que tú puedas hacer. Si has caminado ese camino que para ti es de justicia, pero dice Dios, el fin es camino de perdición, nada puedes hacer para cambiarlo. Es
navegar contracorriente, porque es una grande multitud la que va caminando en ese camino, y solamente arrodillándonos ante la presencia de Dios nuestra vida será transformada. Puedo imaginar las muchas noches que a Esaú se le habrá ido el sueño pensando en cómo cambiar el momento en que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La Biblia no me describe ni siquiera cómo era este platillo, simplemente que llevaba lentejas, que era caldosito, era un potaje apetecible, se veía rico. Si era al estilo chiapanecos, al menos para mí, ese plato era una bomba de vitamina. El chiapaneco hace las lentejas, pero las lentejas, créanme, son el pretexto. Lleva costillita, lleva plátano frito, salchichita, tocino, chorizo. Es un potaje que vale la pena, no vender la primogenitura, pero vale la pena disfrutar, aparte de todos los nutrientes que provee. Pero cuántas noches ha de haber dicho Esaú, ¿cómo rayos ya caer con ese plato de lentejas? Si yo que soy cazador, ¿qué me costaba preparar lo que yo había cazado, aunque le entrara con más hambre? ¿Por qué cedí ante ello? ¿Cuántas veces habrá soñado con desquitarse de Jacob por robar su bendición? Dice la Biblia que se consolaba de la muerte, ¿verdad? Esperando la muerte de su padre, se consolaba diciendo, llegará el día en que mi papá muera. Ahora me detiene eso, que mi papá vive y no me va a dejar matarlo a este ingrato. Pero va a morir mi papá, y entonces que se agarre Jacobito, porque va a ver cómo le va a ir. Se consolaba. ¿Cuántas noches se le fue el sueño? ¿Cuántas noches perdió la paz, el gozo en su cama? ¿Cómo podía cambiar el sentir de sus padres respecto a sus esposas? ¿Cómo cambiar todo lo que había hecho mal? Yo me imagino que aquel hombre se martirizaba pensando en estas cosas por la noche, pero nada, absolutamente nada pudo hacer. Así como tú y yo no podemos hacer nada por el pecado que hemos cometido en nuestras vidas. Ah, si pudiéramos cambiar las cosas que hicimos mal en el pasado y las hiciéramos de nuevo. Ah, si pudiéramos regresar al tiempo y hacer las cosas de una manera distinta. Pero no hay manera. Dios es el único que puede transformar tu futuro debido a un cambio en tu corazón en el presente. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor. La fe puesta en el Señor desata su poder en nuestro favor. Esaú pudo reconsiderar todas sus malas decisiones en su vida. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 17. Si usted cree que en el Nuevo Testamento no había mención de este hombre, aquí está. Hebreos 12, del 12 al 17. Y apropiese de esta palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después
Esto es lo triste en la vida de Esaú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró un varón. Yo me imagino abrazado a los pies de Isaac, que poco veía ya, clamándole: Padre, no tienes ni siquiera una bendición que haya quedado en el rescoldo, que no te hayas dado cuenta y no se la hayas dado a mi hermano, que me pueda alcanzar a mí. E Isaac le dijo: le he provisto a tu hermano de todo, alimento, seguridad, todas las bendiciones de Dios para él. Para ti ya no tengo nada, más que por amor decirte que llegará el día en que te sacudirás este rencor de tu corazón y podrás ser libre del yugo que tu hermano ha puesto sobre ti. Y mi bendición final es que tú servirás a tu hermano. Yo creo que Esaú ha de haber pensado: para esa bendición mejor no me hubieras dado nada. Esaú lloró amargamente sus malas decisiones. ¿Sabe qué es lo hermoso de un Dios de oportunidad? Aunque aquí dice que para él en ese momento no hubo oportunidad, no bastó el arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Esaú se consagró con Dios, y cuando su hermano venía ya con los 11 hijos, como quisiera tener un hermano como Jacob, que de lo que agarró su mano, lo que tenía a la mano, 200 cabritas, van para allá, 200 ovejas, van para allá, 100 vacas, van para allá, ¿verdad? Y dijo Esaú: ¿qué es esto que he visto? Le dijo: son regalos de tu siervo, si acaso halle yo gracia delante de ti. ¿Cuál era el temor de Jacob? Que Esaú los matara. ¿Cuál fue la respuesta de Esaú? Le abrazó, le besó, lloró con él y le dijo: Dios me ha bendecido, lo que es tuyo es para ti, hermano. Y ahí empezaron: recíbemelo, no, recibe, ándale. Y al final lo agarró Esaú y fue de bendición para él. Se perdonaron, hubo reconciliación. Vemos un Esaú diferente. ¿Y sabe algo? La palabra de Dios me dice que su vida cambió, reconsideró sus malas decisiones, se puso por un tiempo, tengo que aclararlo de una vez, se puso por un tiempo bajo la dirección de Dios y Dios le cambió, Dios le bendijo. Deuteronomio capítulo 2 nos dice que un mandato de Dios a Israel cuando entró a tomar posesión de la tierra prometida, le dijo: hey, el monte de Seir no me lo tocas, porque eso es algo que yo, dijo Jehová, he dado en herencia a Esaú. ¿Sabe qué me muestra eso? La oportunidad y la bendición de Dios. Quizá hemos fallado en nuestras vidas, quizá no hemos tomado las decisiones correctas en nuestro matrimonio y familia, pero Dios es un Dios de oportunidad. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero volver, Señor, a tus principios. Quiero encaminar mi matrimonio, mi familia. Me equivoqué, pero no voy a ir a buscar otra. Con esta misma vamos a seguirte, vamos a amarte. Eso hizo Esaú. Y Dios lo bendijo y le dio una herencia y la protegió contra todos. Pero cuidado, al igual que Esaú pudiéramos nosotros fallar, que hoy nuestro matrimonio, nuestra familia está bien, pero mañana yo no lo sé. Esaú, después de recibir la bendición de Dios, ¿sabes qué hizo? Cuando Nabucodonosor vino y sitió la ciudad de Jerusalén y derribó el muro y quemó las puertas, ¿sabes cuál fue la actitud de Esaú? Como la de aquel niño fastidioso en la escuela que se burló de Israel, se burló de sus hermanos.
Y el único capítulo de Abías, el profeta Abías, dice: contra Esaú voy y raeré del todo su nombre. Él será como estopa, será como combustible, e Israel será el cerillo que prenda su llama. Estoy parafraseando la profecía de Dios contra Esaú, que es Edom. Dios destruyó las generaciones de Edom por su actitud y su corazón, que iba bien, emprendió el camino de la reconciliación, pero que después se olvidó del Señor. Hermanos, cada día es un día de batalla. Cada día es un día para buscar hacer la bendición de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerde conmigo, debo de tener a Dios como el diseñador de mi hogar. Tengo que considerar la familia como un regalo de Dios y tengo que establecer